Con la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Energía, Eva Arias de Sologuren. Estábamos conversando sobre varios temas, el canon, los conflictos sociales y la relación con las comunidades. Y vamos a volver sobre el primer punto primero. En el tema del canon, ¿qué se puede hacer para tratar de... porque de nuevo, ¿no? En el tema de las tareas pendientes, cuando estábamos en la época de la bonanza, y parece que nadie pensó que esto se iba a acabar en algún momento, a nadie se le ocurrió crear un fondo de estabilización del canon. ¿Por qué siempre nos pasa eso, por cierto? Pero bueno, ya será parte de la respuesta. ¿Qué podemos hacer ahora? Por fondo de estabilización, ¿cómo se crea a estas alturas cuando los precios ya están en bajada? Es que los precios van a volver a subir. Pero en un par de años. Un par de años. Ok, entonces... Eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Puede ser antes, puede ser algo después, pero los expertos dicen que esta parte baja del ciclo va a durar un par de años. A mí no me parece mala idea la del Fondo de Estabilización. Es más, lo usual es que las regiones no terminen consumiendo todo el canon que tienen y se va quedando. Entonces me parece que eso es una muy buena idea. Y otra idea que hemos ido conversando también a lo largo del tiempo es tener, o sea, sin cambiar de sitio, dónde se deben invertir o a quién le debe tocar el canon. Ese es otro tema totalmente diferente. Pero sí deberíamos ver que haya como fases en las cuales se tienen que invertir en determinados temas. Primero satisfacer las necesidades básicas y después cualquier otra necesidad que se tenga. Eso quiere decir que la ley del canon establezca en qué invierte un gobierno regional y local. O sea, por ejemplo, que primero que nada tenga que tener saneamiento. El agua y el desagüe realmente hasta son necesarios tener el siguiente para poder tener niños nutridos. O sea, el problema de la desnutrición, una de las causas es la carencia de agua potable. Entonces, ese debería ser el primer punto de partida, que se usen los dineros para poder darle a la ciudadanía, a los pobladores de estas zonas que tienen todo el derecho de tener todas estas necesidades satisfechas. Electricidad. O sea que se podría aprovechar este momento, digamos, en el cual va a haber seguramente una negociación con las regiones para no solamente garantizarles ciertos recursos. Por ejemplo, se ha dicho que lo que se va a garantizar de todas maneras es que todos los proyectos que se han iniciado no se paren, sino que se culminen de todas maneras. Pero además aprovechar para comenzar a poner ciertos reglas de juego sobre en qué invertir. Ahora, eso más que una ley requiere es un tema de capacidades, pues, ¿no? Es un problema de capacidad de los gobiernos regionales y locales para invertir en estos rubros. También. Y en eso tiene que apoyar no solo el Estado, sino también tenemos que apoyar las empresas, que se trata de hacer. O sea, se trata siempre de apoyar para poder tener los SNIPs, tener los permisos. Hay un punto muy importante que ahora que he mencionado eso, porque cuando he conversado con algunas empresas sobre por qué no han apoyado en este punto, y esto en el Estado lo tienen clarísimo, es claro, porque la rotación de los jefes del área de inversión pública en gobiernos regionales y locales es muy frecuente. Entonces preparas a uno y que de pronto ese uno le dice al presidente regional o al alcalde, este proyecto no puede ir, y el político le dice, ¿cómo que no va a ir? Claro que va a ir. No, que no es técnicamente viable, te vas. Te viene el siguiente. Entonces, claro, ¿cómo inviertes capital? Claro. Entonces, que habría que de repente ligar el fondo de estabilización a la permanencia de un funcionario público encargado del área de inversión pública en la entidad. Yo creo que si lo pones... que tienes que pasar de satisfacer una necesidad para poder hacer un siguiente tipo de inversión, tienes un buen avance. Luego los funcionarios públicos deberían ser funcionarios de carrera en general, que es algo que nos falta como país. Y si ya tú tienes delimitado a dónde tienen que ir los recursos, hay que apoyar de alguna forma. En capacitación es bien difícil, como dices tú, porque igual pasa en el magisterio. O sea, tú apoyas capacitando maestros en las zonas rurales y la rotación también es muy alta. Pero no hay forma de dejar de hacerlo. O sea, son cosas que tenemos que seguir haciendo. Y esto implica un trabajo muy cercano muchas veces entre la empresa y la autoridad local o regional directamente. O sea, hay que tener realmente paciencia y hacerlo. Porque de lo contrario vamos a terminar con más piscinas, con más plazas de toros, con más estadios y sin agua potable, sin electricidad,
sin buenos colegios, sin buenas postas médicas. Ahora, hay que dejarle un margen a las gobiernos regionales y locales para que también haya ese tipo de obras, porque algo que decía incluso Felipe Ortiz Ceballos alguna vez en un artículo en, creo que Semana Económico, Económico, es que, digamos, las poblaciones también viven de los símbolos, de los actos, ¿no? De las obras simbólicas que te generan alegría un fin de semana. Sí, también, pero... No, pero exigirle que lo fundamental esté tal vez un porcentaje, ¿no? No sé, no menos del 60% en obras de saneamiento, por decirte algo. Entonces yo creo que eso va a encauzar el uso del canon de una mejor forma, ¿no? En el caso de los conflictos sociales, la ley de consulta previa fue un tema que les preocupó mucho a ustedes. Durante el primer año de gobierno, el sector minero mostró un rechazo bien diplomático, digamos, a la medida, pero cuando uno hablaba más en privado, sí estaban muy fastidiados con el tema, ¿no? Y por lo menos decían que este gobierno se había metido en un problema que no tendría por qué haberse metido. ¿Tú crees que en realidad era un problema evitable o que en verdad era un tema que había que abordar, el tema de la ley de consulta previa? Bueno, hay países como el nuestro que ha firmado el convenio 169 y hay otros países que no lo han hecho. En nuestro caso lo hemos hecho, entonces tenemos que ver cómo lo implementamos. Se dictó la ley de consulta previa al principio de este gobierno y yo creo que es un instrumento que bien usado puede realmente ayudar, pero mal usado puede paralizar el país. O sea, tenemos que aprender a usar bien estos instrumentos. ¿Qué cosa es bien usado y qué sería mal usado? Por ejemplo, tú tienes algo que todavía no sabemos cómo va a funcionar, porque no está establecido. No es que haya ni siquiera ejemplos que uno pueda importar con facilidad y decir, no, la consulta previa es un proceso que se realiza de esta forma. Por ejemplo, para hacer un censo, si tú puedes tener modelos, sabes cómo se realiza un censo. Esto es una cosa diferente, por un lado. Entonces se tiene que establecer y probar con qué procedimiento esto puede funcionar. Y para eso se tienen que hacer pruebas y errores, se tiene que ir viendo y estableciendo los protocolos y cómo se debe hacer. En algún momento vamos a poder extenderlo a todo el país, pero tenemos que empezar de a pocos para no equivocarnos en el camino. Eso es por un lado. Por otro lado, el Estado mismo necesita tener las capacidades. Se han estado preparando traductores. No sé cuál es el número de traductores, pero por ejemplo es algo que se necesita. Tienes que tener gente especializada que se haga cargo de la consulta. Entonces, esas fortalezas, esas capacidades, las tiene que tener el Estado. Y con eso va a poder realizar la tarea. Pero no podemos pensar que la debe realizar ya, cuando todavía no está todo preparado. Esto nos ha pasado, yo creo que guardando las distancias un poco en la formalización de la minería. O sea, tenemos todo el país, prácticamente todas las regiones tienen minería ilegal o informal, según sea el caso, pero no tenemos todavía las capacidades en todas partes como para poder lograr y llevar adelante una formalización eficaz y eficiente o una interdicción rápida y clara donde se tenga que hacer. Eso pasa en general en cualquier política pública nueva que se quiera implementar en el Estado, ¿no? Claro. Es el tema de la capacidad para implementarla finalmente. Y tener también no solo la capacidad, sino suficientes funcionarios preparados para poderlo hacer. Por ejemplo, si hay ¿qué ha pasado? Hay un proceso de formalización de un grupo de mineros en formalización que está en una zona de amortiguamiento, en una reserva, va al CERNAM, pero en el CERNAM no tienen suficientes técnicos para evaluar una cantidad grande de expedientes en un proceso de la formalización. Entonces, eso va dilatando. Entonces, tenemos que tener prudencia, y yo creo que, si no es la palabra prudencia, alguna palabra similar le he escuchado al propio presidente, de cómo ir implementando esto para ir aprendiendo mientras lo vamos haciendo. Paulatinamente. Ahora, ¿ustedes han tenido reuniones con el Ministerio de Energía y Minas o con otros funcionarios del gobierno en la cual les han ellos manifestado si es que este es el camino que se va a seguir? ¿De hacerlo paulatinamente? Yo ¿Dónde? Eso lo he escuchado. O sea, nosotros sí periódicamente tenemos reuniones obviamente con las autoridades, pero esta forma de enfocar el proceso de consulta previa se le he escuchado yo al presidente en declaraciones ya de hace unos meses, que es algo que se tiene que... Y me pareció, la verdad, sumamente sensato. O sea, que tú crees que todos aquellos que critican de que por qué no se ha hecho esto rápidamente, por qué no se ha puesto en vigencia
porque el viceministro de Cultura, de hecho, renunció a raíz de que, que había presentado una lista de comunidades en las cuales iba a aplicar, y aparentemente hubo discrepancias con el Ministerio de Energía y Minas y finalmente terminó saliendo él. Esos detalles sí no Iván los Lanera. conozco. Entonces, claro, y hay, digamos, no hay un sector, digamos, sobre todo de izquierda, digamos, o de la gran transformación, no solamente ellos, pero digamos, que han salido a decir que, claro, que no se quiere implementar la ley de consulta previa, y este tema de hacerlo paulatinamente les suena más a mesida que a un tema de realismo. No lo creo yo, o sea, yo no creo que nadie, ni un gobierno, ni una empresa puede implementar un proceso, un procedimiento totalmente nuevo sin haberlo probado, sin haber establecido cuáles van a ser las pautas, si no tiene un alto riesgo de no hacerlo bien. Entonces, preferible decir poco a poco y aprendiendo en el camino para tener algo que realmente esté bien hecho y sea útil. Si nos apuramos mucho no conseguimos nada. ¿Y ustedes que tienen